Hola chicos, este es el tercer y último tutorial sobre el pasado simple. eh, y es un tema un poquito avanzado y un poquito complicado. Recuerden lo que les dije ya desde un primer video donde hablábamos de cómo mejorar la pronunciación en inglés y de que la clave está en hacer muchos ejercicios de comprensión oral. Hay que ver películas, hay que ver series, hay que escuchar audiolibros, hay que escuchar música en inglés, hay que realmente rodarse en un mundo auditivo en inglés para no solamente desenvolver la comprensión oral, sino para eventualmente mejorar la pronunciación. Eh, y bueno, el caso en que nos vamos a enfocar hoy es muy puntual. Y de todas maneras, independientemente del nivel en el que nos encontremos de nuestra comprensión oral, no significa que entonces si no entendemos todo en inglés no podemos pronunciar bien algunas cosas, no, para nada. Y en este caso en particular, pues hay unas reglas lógicas que ayudan a la pronunciación. Bueno, vamos a ver de qué se trata. Espero que hayan visto el video donde hablábamos del pasado simple con oraciones afirmativas, de los verbos regulares. Imagino que recuerden que la forma de hacer un verbo pasado es añadiéndole ed al verbo. En algunas ocasiones se le añadirá solamente de, porque el verbo ya termina en ene. Y en algunas ocasiones habrá que añadirle i latina, cambiar la i la griega por una i latina y luego añadirle la ed. ¿Listo? Pero ¿cómo se pronuncia? Eh, es muy normal creer que la ed, como es una ed, se pronuncia como una sílaba. Como tenemos una vocal y una consonante, entonces se pronuncia como una sílaba, se pronuncia ed. Pero resulta que eso no es así. Bueno, eso es así, pero en muy pocos casos. Por ejemplo, acá en la diapositiva tenemos varios, yo diría que muchos verbos regulares. Y de todos los verbos regulares que tenemos ahí, el único donde yo pronuncio ed como una sílaba es realmente los dos primeros, los dos de la izquierda. Entonces yo tengo el verbo want, que termina en t, y al añadirle ed lo pronuncio wanted. O tengo el verbo need, que termina en d, y al añadirle ed lo pronuncio needed. Entonces son los únicos dos. Hay más casos, obviamente, en inglés, pero los únicos dos de la diapositiva que pronuncio así, añadiéndole una sílaba. Paso de want a wanted y paso de need a needed. En los otros casos no es así, entonces vamos a ver cómo es que los pronuncio y por qué. Bueno, entonces hay tres tipos de pronunciación de la ed. Una es la que acabamos de ver, ¿no? Pronunciándolo como una sílaba. Ahí en la diapositiva aparece it. Depende de si es inglés británico o si es americano. Los americanos tienden a pronunciar más como ed, los británicos más como it. Pero bueno, igual es una cuestión de gusto. Nosotros no somos ni británicos ni americanos, podemos imitar el que nos suene mejor. Eh, y en esos casos, cuando un verbo termina en el sonido, ojo que estoy diciendo en el sonido, no en la, no en la letra, sino en el sonido. Cuando un verbo termina en el sonido, le voy a pronunciar ed, con una sílaba extra. Entonces, por ejemplo, ese es el caso de want, que está ahí. Pero si tuviéramos, por ejemplo, un verbo como invite. Invite es un verbo que se deletrea invite, termina en e. Y al añadirle de, lo voy a pronunciar como invited. Le añadí una sílaba más. ¿Por qué? Porque lo que interesa no es la letra, no me interesa si terminan en qué letra. Lo que me interesa es que terminen en el sonido. Invite es igual que want. Terminan en el sonido y cuando le terminen ese sonido le voy a añadir la sílaba extra ed y va a quedar invited, wanted. ¿Listo? Lo mismo cuando terminan en el sonido d, como es el caso de need que tenemos ahí en la pantalla, o como es el caso, por ejemplo, del verbo end, que es finalizar, el típico que vemos en las películas cuando dicen the end,
Bueno, también es un verbo y significa acabar, finalizar. Ese verbo, cuando yo quiero decir finalizó, pues voy a pronunciar ended, ended, con una sílaba extra. ¿Por qué? Porque termina en el sonido t. Entonces, en resumen, le añado una sílaba extra cuando el verbo en presente termina en el sonido t, como want, como invite, que se vuelven wanted, invited, o cuando terminan en el sonido d, como need, como end, que se vuelven needed y ended. ¿Listo? Ese es el primer caso. El segundo caso es en el cual pronunciamos la ed como una t. ¿Listo? Precisamente uno de los sonidos que acabamos de mencionar. Entonces, por ejemplo, ¿en qué casos yo pronuncio así? Miremos los verbos de la segunda columna. Entonces, mucho ojo a no pronunciar cosas como help it, look it, sniff it. Es lo normal, es muy normal que tendamos a pronunciar de esa manera, pero hay que empezar a tratar de evitar eso. Esas palabras se pronuncian con una t al final, solo con una t, no le añado sílaba. Vamos a mirar. La primera palabra, el verbo ayudar, help. Help, termina en p, el sonido de la P, ¿cierto? Entonces, cuando yo lo voy a poner en pasado, va a quedar con una t, una p y una t, y va a sonar así. Helped, helped, helped. ¿Listo? Algo parecido va a suceder con el siguiente, que termina en el sonido que corresponde a la letra K, ¿verdad? Entonces, esa palabra, look, en pasado, va a sonar con k y con t. Y va a sonar algo así como looked, looked, looked. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que tienen en común la p? ¿Qué es lo que tienen en común la k? Y todos los demás sonidos que hay ahí. Entonces ahí es donde yo les digo que es muy importante la comprensión oral. Ninguno de esos sonidos vibra. ¿Listo? Ninguno de esos sonidos produce vibración en las cuerdas vocales. ¿Ok? Yo puedo hacer el sonido p y el sonido k, y mis cuerdas vocales no van a vibrar. Eso es un poco difícil de explicar por un video tutorial, pero por ejemplo los invito a que hagan el ejercicio y se lleven sus dedos a sus cuerdas vocales en la garganta y miren qué pasa cuando ustedes hacen el sonido de una M, cuando hacen el sonido de una vocal como cuando hacen el sonido de una L, las cuerdas vocales vibran. En tanto que si yo hago un sonido como shh, como cuando mando a callar a alguien y le digo shh, las cuerdas vocales no vibran. Entonces, en resumen, todos los sonidos que no vibran, si ese es el sonido final del verbo, la pronunciación va a ser con t. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa en la lista completa que tenemos ahí? Entonces ya vimos el p y el k que correspondían a la p y a la k. Miremos ahora los sonidos que corresponden a la F, a la GH, a la SH. ¿Listo? Entonces eso va a quedar algo así. Sniff, que acaba en F, se va a volver sniffed. Sniffed. Love, que a pesar de que se escribe GH, se pronuncia con F. Love, va a quedar loved. Wash, que acaba en SH, como cuando mando a callar a alguien. Shh, wash. Wash va a quedar washed. Washed. Con una T. ¿Sí? Entonces es lo que quiero que noten, ¿no? Que no le añada una sílaba extra, sino que pronuncie una T. Por el otro lado, en el último grupo tenemos la otra cara de la moneda, los sonidos que vibran. Los sonidos como al, ar, g. Esos sonidos, la ed, cuando ese es el sonido final del verbo, la ed se va a pronunciar como una z. Z. Entonces un verbo como call, lo voy a pronunciar cold, cold. Clean, clean, en pasado lo voy a pronunciar cleaned, cleaned. Le añado un d, pero no le añado una sílaba extra. Entonces nada de call it, ni clean it, ni offer it. No, es called, cleaned, offered. ¿Listo? Lo mismo sucede con sonidos que acaban en vocales, en sonidos vocálicos, ¿no? Fijemos en los verbos del último renglón. Follow, enjoy, play. Acaban en W, acaban en Y, pero en realidad el sonido es vocálico. Las vocales vibran y por eso voy a pronunciar followed, enjoyed, played, con una D, pero no con una sílaba extra. ¿Listo?
Bueno chicos, les repito, ¿no? Esto es un tema un poquito avanzado y es bastante complicado eh, explicarlo por este medio, pero bueno, de alguna manera espero que por lo menos, si no quedó totalmente claro, por lo menos sirva de introducción para que al menos nos saquemos de la cabeza la idea de que la ed, que representa el pasado en la mayoría de los verbos en inglés, se debe pronunciar como ed. Entonces que dejemos de decir cosas como help it, como look it, como call it, y empecemos por lo menos a ser un poco más conscientes de que la pronunciación correcta es diferente. ¿Listo? Bueno, cualquier comentario, cualquier duda me lo pueden hacer saber por el aula virtual y yo estoy pendiente de responderles. Y se cuidan chicos, que estén muy bien.